Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente y aprovecharles la oportunidad para seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar de la autoridad que ejercía nuestro Señor Jesucristo cuando en obediencia a Dios, en obediencia al plan que tenía Dios para su vida, salió a predicar el Evangelio y se fueron dando diferentes características en la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudan a nosotros como cristianos, como seguidores de Dios, como verdaderamente interesados en conocer a Dios de una manera real. Pues a través del Evangelio de Marcos vamos a analizar y reflexionar en ciertas características que se vieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo y que nos ayudan a nosotros a pulir nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual y a fortalecer nuestra vida, a fortalecer nuestras ganas de seguir creciendo, de seguir conociendo a Dios y de seguir acercándonos a esta vida de cercanía, a esta vida de, de gran búsqueda de las verdades de Dios en su palabra. El Evangelio de Marcos inicia con la predicación del Evangelio a través de Juan el Bautista. Luego mostrar a Jesucristo en su bautismo, tentación e inicio de su ministerio. Mientras que Juan sigue predicando y bautizando por un lado, por otro lado Jesús predica el Evangelio, se mueve a diferentes lugares en donde se predicaba, sanaba y se daba a conocer. Su fama empezó a extenderse por todas partes y gente con mucha necesidad se acercaba a él. Y también había mucha gente que por necesidad pues se acercaba a recibir alimento y a sanar su cuerpo. Lo primero que podemos ver es los versículos 21 y 22 de Marcos 1. Dicen, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una señal que pudieron ver en la manera de expresarse, en la manera de hablar tan contundente de nuestro Señor Jesucristo es precisamente esa autoridad con la que Él hablaba. ¿Por qué? Porque conocía realmente de lo que estaba hablando, no era un improvisado o un profeta que como muchos lo señalan en nuestros tiempos, que Jesús fue un gran hombre, un gran profeta, un gran orador, pero hasta ahí, ¿no? Jesucristo mostraba una autoridad porque realmente tenía autoridad de parte de Dios en aquel momento y la tiene aún hoy para ordenarnos, para transformar la vida de cualquier persona y para moldearnos a convertirnos en realmente unos verdaderos hijos de Dios. Entonces, escuchar a Jesús a través de la predicación de su palabra y experimentar el gozo de saber que lo que estaba hablando era de parte de Dios y que era Dios mismo hablando, era tremendamente emocionante y gratificante en su momento. Reconocerlo a Él como Dios, como realmente una persona que hablaba de parte de Dios y que era Dios mismo, era una verdadera respuesta a esa autoridad que Jesucristo mostraba al hablar. El tener la gratificación de haber vivido en ese tiempo y reconocer en Jesucristo como un hombre con verdadera autoridad era algo realmente gratificante. Aún hoy, en nuestros tiempos, cuando escuchamos a un predicador, cuando escuchamos a un pastor,
hablar de la palabra de Dios, mostrar el Evangelio a través de la predicación, a través de la vida misma de un líder, debe ser algo que nos señale a Dios, admirar a Dios y su palabra que está siendo expresada a través del predicador, a través del que está llevando el mensaje de Dios a través de una predicación, de una reflexión. Debe ser solamente reconocer el conductor que nos lleva a reflexionar en la palabra de Dios. Muchas veces cometemos el error de admirar simplemente a la persona por cómo está hablando, por cómo está expresándose, pero realmente lo que nos debe llevar a reflexionar es el mensaje que estamos recibiendo a través del predicador. Y eso es lo que sucedía con Jesucristo. Ese es el ejemplo que debemos de tomar de Jesucristo, que lo que él hablaba y lo que él enseñaba mostraba a Dios realmente. Luego en el versículo 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Este evento en el cual Jesús sana a un hombre muestra precisamente también esa autoridad, solamente la autoridad con la que hablaba, con la que se expresaba Jesucristo, y con la autoridad que se conducía y que ordenaba precisamente a estos espíritus inmundos, y la gente reconocía esto, una enseñanza que se hacía con autoridad, y una reprensión que se hacía también con autoridad, que no daba lugar a decir será o no será. realmente es una persona con poder o no. Ahí claramente se podía notar la gran autoridad con la que Jesús hablaba, la gran autoridad con la que Jesús ordenaba a estos espíritus inmundos, en el caso de esta porción de la palabra de Dios, y que nos lleva a ver y reconocer y saber que la manera en la cual debemos de conducirnos es de tener la certeza de que lo que estamos aprendiendo de parte de Dios es verdad, y hablar con esa convicción de que todo lo que está escrito en la palabra de Dios y que por la voluntad de Dios ha llegado a nuestros días, es para que bajo esa certeza, bajo esa conducción del Espíritu Santo, esa verdad sea llevada a todo lugar, y esa verdad sea expresada sin titubeos, sin miramientos, sino con la verdad con la que nos ha enviado Dios a llevar y hablarla a todo lugar, y bajo cualquier circunstancia. Y de igual manera, así como sanó a esa persona, sanó también a muchos enfermos. Dice en el versículo, a partir del versículo 29, al salir Jesús de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. El propósito de Jesús para sanar a la gente no era formarse una fama vanagloriosa para que la gente lo siguiera, incluso no dejaba hablar a los demonios, como dice el pasaje, porque los demonios reconocían que Jesucristo no era un simple hombre, sino que era Dios mismo. El propósito era que reconocieran el poder de Dios, que reconocieran el poder que en él había de parte de Dios, porque Dios mismo era él, y era necesario que la gente reconociera el poder de Dios, que reconocieran la necesidad de ser sanados y rescatados de su forma de vida, de la forma en la cual estaban viviendo. Nosotros en la actualidad podemos escuchar de Jesús que Él es Dios, que tiene el poder y que puede rescatarnos de nuestros problemas.
Y muchas veces ese mensaje llega a nosotros, a nuestros oídos, pero en nuestro corazón endurecido no reconocemos esa necesidad de ser rescatados de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de ser, de nuestros pensamientos, de la confusión que existe en nuestra cabeza. Por eso es necesario que escuchemos, y no solamente escuchemos, es necesario que evaluemos nuestra vida, que hagamos una evaluación en nuestro interior y que podamos entender, darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios. Una necesidad que es disfrazada, que el enemigo ha hecho un papel muy importante en la confusión de la sociedad, en la cual esa necesidad que tenemos de Dios la disfraza de otro tipo de estrategias. El éxito en los negocios, el éxito en el trabajo, la remuneración, el tener una estabilidad, el ver hacia otras personas para admirarlas, ya sea por su capacidad actoral, su capacidad vocal, su fama por diversos éxitos que tienen. Todo eso disfraza nuestra necesidad que tenemos de Dios, y nos hacemos de ídolos que perturban nuestro camino hacia el conocimiento de Dios. Sí, el hecho de estar buscando día tras día el tener una estabilidad financiera o el pasar horas en las redes sociales o en la televisión o en las series, películas, sin escatimar el tiempo y decir que pues bueno, para eso estoy trabajando, para eso tengo tal o cual profesión, o para eso tengo tiempo de dedicarle a esas cosas que son tan superficiales, y nos olvidamos de buscar a Dios. Nos olvidamos totalmente de buscar a Dios. Por eso el llamado de esta reflexión, el reconocer cómo Jesús caminó, cómo Jesús se condujo, cómo Jesús habló con tal autoridad precisamente para que nuestra vida sea transformada. El llamado de Dios a reconocerlo, el llamado de Dios a congregarnos, el llamado de Dios a acercarnos a su palabra, no es para pasar un tiempo, que digamos 1 hora, 20 minutos de escuchar o de leer, sino que ese contacto que tenemos con Dios nos ayude a una transformación real de nuestra vida. Que no seamos los mismos que hemos estado siendo, sino que con cada característica que conocemos de Dios, con cada característica que reconocemos en nosotros que ofende a Dios y que va en contra de la voluntad de Dios, cada cosa debe de estar haciendo una transformación en nuestra vida. Si no es así, no estamos haciendo de la manera correcta ese acercamiento a Dios. Estamos engañándonos a nosotros mismos de decir, bueno, ya tuve un contacto con Dios, ya leí su palabra, ya oré o ya escuché tal reflexión, pero no está bien, no estás transformando tu vida. Lo que estás escuchando, lo que estás meditando, lo que estás leyendo no está tocando a tu vida realmente. No hay un verdadero acercamiento a Dios. No puedes ponerle una palomita a tus actividades del día como ya cumplí con Dios. Realmente estás engañándote a ti mismo, pero a Dios no. Dios conoce tu corazón y sabe que debes de acercarte a Dios con un verdadero arrepentimiento, que es lo que debemos de tomar en cuenta de cómo Dios se condujo, cómo Jesucristo se condujo aquí en la tierra. Un llamado al arrepentimiento, un llamado que nos debe de conducir a un verdadero arrepentimiento para con Dios. Dice versículos 14 y 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. De igual manera,
El apóstol Pablo en Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A veces no entendemos al 100% lo que es el concepto de arrepentimiento. A veces hacemos algo y nos arrepentimos, o tenemos un remordimiento de conciencia, decir, bueno, hice las cosas mal, para la próxima lo voy a hacer diferente. Y volvemos a caer, o a veces no, a veces mantenemos esa palabra o ese pensamiento que hemos tenido. Pero desde que el hombre vino al mundo y pecó en contra de Dios, el concepto de arrepentimiento fue difuminado realmente. No tenemos un verdadero concepto de arrepentimiento. Tenemos un pseudo arrepentimiento, pero no es genuino. ¿Por qué? Porque seguimos cometiendo actos que van en contra de la voluntad de Dios, o seguimos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo voy a saber qué es lo que le agrada a Dios? A mí me han dicho que ir a la iglesia es perderte de muchas cosas, de muchos gozos, de muchas alegrías, de muchas diversiones. Y yo no quiero eso para mi vida, yo quiero una vida feliz. Realmente esa es una de las estrategias del enemigo, de decir, ser cristiano, ser hijo de Dios, es llevar una vida de aburrimiento, de no hacer más que estar leyendo la Biblia, de que no sales de tu casa a menos que tengas una actividad de evangelismo, y no hay otra cosa más en qué pensar sino en estar leyendo la Biblia, en estar orando y en estar hincado todo el día agradeciéndole a Dios por la vida. Realmente, cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano hace eso, de orar, de estar leyendo la Biblia, de ir y predicar el evangelio a las demás personas, es un acto de consecuencia de realmente un conocimiento real de Dios, y hay gozo en ello. Claro que hay gozo en ello, pero un hijo de Dios no es forzado a hacer cosas que no le agradan. Un hijo de Dios no está impedido de alegrías, de momentos de esparcimiento, de momentos de felicidad, de momentos de convivencia, pero son diferentes a lo que la sociedad marca, porque para la sociedad no hay satisfacción o gozo si no están involucrados diversas actividades que estén aderezadas con alcohol, que estén aderezadas con promiscuidad. Entonces son cosas que a Dios no le agradan, y realmente son cosas que a final de cuentas lastiman la vida del hombre, independientemente si es creyente o no lo es, porque a través de todo eso se vienen arrastrando muchas malas consecuencias desastrosas para el hombre mismo, porque cuando combinas el alcohol con diferentes actividades, vienen consecuencias desastrosas, que son accidentes, que son pleitos, contiendas, que son ofensas hacia tus seres queridos, y te dañas a ti mismo y dañas a los tuyos. Por eso Dios tiene una gran sabiduría en su palabra y te enseña a hacer las cosas y medir y saber qué cosas van a hacer de gran estímulo para tu vida espiritual y de crecimiento, y a cuáles cosas debes desechar, porque sabes que no te van a conducir a algo bueno, a algo agradable. Al final de cuentas va a haber una consecuencia negativa, entonces no tiene caso hacer cierto tipo de actividades, por lo que la reflexión nos ayuda a tener una conducción en esta vida como Jesús lo hizo, a que hablaba con autoridad, que las cosas que hacía las hacía con un convencimiento de lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, porque nos impartió de su sabiduría, y por lo tanto nosotros debemos conocer a Dios. Entonces, si estamos teniendo diferentes limitantes, bueno, la invitación es
acerquémonos más a Dios a través de su palabra, a través de la predicación en las diferentes iglesias, a través de la oración, a través de los estudios profundos de la palabra de Dios, que no nos restan ratos de esparcimiento y de gran gozo de estar y de vivir la vida, la verdadera vida. Así es que no tengamos miedo de acercarnos a Dios, no tengamos miedo de entregar nuestra vida a Dios y ser transformados a través de ello, porque el gozo verdadero, la alegría verdadera, la felicidad verdadera está del lado de Dios, del lado de su iglesia, porque conocemos el destino de los que no conocen a Dios, que es un destino horrendo. Y también, gloria a Dios, conocemos el gran gozo del destino que hay, o de la vida que a través de la entrega de nuestro corazón a Dios, la vida que empezamos a vivir y que no se acaba en este mundo, sino que va más allá, es un verdadero gozo y una verdadera alegría. La invitación es a reflexionar sobre Dios y a reflexionar sobre nuestra vida, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que debemos de transformar, de desechar y de tomarnos del manto de Jesucristo y seguirlo, porque en Él está la verdadera vida, porque la predicación que nos entregó Jesucristo es la verdadera. Él entregó el Evangelio, y a través del conocimiento de Dios nosotros podemos seguir gozando de una verdadera vida, una vida conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga.